años me cambiaron. Mírate, corriendo por ahí. No te vayas, no te... 21:03 y estamos muy contentos porque nos ha llegado una sorpresa aquí el programa La Expiación, porque ha venido en persona Omar Quiroga, que es el guionista de Latinoamérica Territorio en Disputa. ¿Qué tal, Omar? Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bienvenido. Buenas noches y bueno, gracias por venir. Para nosotros es muy importante, sobre todo para una película que más que una película es un documental y es una obra de arte, ¿no? Digámoslo de esta manera. Hubo mucha expectativa con el estreno, hubo mucho revuelo cuando se conoció el estreno. Y contar un poco, ¿no? que esta investigación recopila también testimonios, recopila material de archivo. Fue desarrollado a lo largo de 2 años, 7 países y alrededor de 40 entrevistados, dentro de los cuales se encuentran los mayores líderes y referentes políticos, culturales y de la región, obviamente, para reflexionar sobre, bueno, un avance que lo notamos todos, por lo menos los que pensamos, los que elegimos este modelo, ¿no? Que sobre un avance del neoliberalismo sobre las democracias populares, ¿no? Me queda por preguntar, yo sé que vos te incorporaste, seguramente nos vas a contar un poco luego del material filmado, pero ¿cuál fue el punto de partida, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta de investigación para contar esta historia, ¿no? Para el documental específicamente. Claro. Bueno, yo, como vos decías, esto tiene unos 3 años de trabajo. Sí. Encima, de aquí para atrás. Y yo me incorporé, digamos, en los últimos 6 meses, que es cuando se decidió realmente con esto a armar un documental. Venían recopilando, venían armando, buscando entre todo el material de esas 40, 50 entrevistas que habían hecho, como vos decís, a personalidades de la política latinoamericana, personalidades del progresismo sobre todo, desde expresidentes hasta altos funcionarios, sí, hasta analistas. Sí, la lista es larguísima y es de todos los países de Latinoamérica. Entonces con eso me dijeron, mira, Omar, estamos tratando de armar un documental. Había como un chorizo largo, que es como normalmente empiezan los documentales, ¿no? Sí. De cosas pegadas, y había que encontrar una historia. La conclusión a la que llegamos, y creo que es lo que plasma el documental, es, bueno, es la historia de los primeros 20 años, entre 15 y 20 años, de lo que fue el panorama político en Latinoamérica, donde hubo una gran oleada de progresismo, de gobiernos progresistas. Sí. Que buscaron parecerse lo más posible a sus pueblos, buscaron llevar adelante una política que aplicara lo más fielmente la voluntad popular de las mayorías. Sí. Y esto en un momento fue reemplazado por una oleada neoliberal, digamos, por una especie de tsunami que vino desde lo opuesto, desde la imposición del antipopulismo, ¿no? Que buscó modificar por completo esas políticas. Nosotros lo estamos terminando de ver en la Argentina, en Brasil lo vimos con mucha más virulencia, sí, lo vemos en Ecuador, que está en este momento en llamas de alguna manera, sí, y así en varios de los países. Bueno, lo que cuenta el documental es esto, de manera bastante simple, cronológica, histórica, pero con la mayor profundidad de análisis que se pueda encontrar, es narrar esto, entender qué pasó o por qué pasaron algunas de estas cosas. Y bueno, yo digo que este documental está en vivo, ¿sí? Que es cine en vivo, porque en realidad lo que estás viendo es lo que pasó y lo que está pasando en este momento, y un poquito vislumbrar, entrever lo que va a venir. O sea, es un poco televisión en vivo más que cine, ¿no? Mirá qué bueno eso. Bueno, justamente en el inicio del documental, ¿no? Interpela con la frase de el pueblo que compra manda y el pueblo que vende sirve, ¿no? Es como un resumen, sería de todo lo que después vemos en el documental. ¿Cómo fue la reconstrucción del relato, ¿no? A partir de, bueno, encontrarse con todos los testimonios, con todo el material de archivo, cómo fue reconstruir todo. Un poco el trabajo que siempre te da un documental, ¿viste? Vos pensás más o menos una idea, vas a grabar, en este caso ya se habían grabado y yo no las conocía, pero es lo mismo, digamos, a partir de ver todo eso, lo que te permite todo documental es, y cualquier historia, también de ficción, pero de documental específicamente, te lleva a una tarea de reflexionar. Entonces, esto que te estoy contando de, bueno, hagamos la historia de lo que pasó en los 20 años de progresismo
de las primeras 2 décadas del siglo XXI Sí. en Latinoamérica, en realidad al ver todo el material y al visualizarlo, al leer las entrevistas, a entender Sí. esos conceptos, es ahí que apareció esa historia. Lo que tienen los documentales es eso también, que cuando uno se plantea algo, una especie de tesis, una hipótesis, y cuando va a tratar de comprobarlo aparece la verdadera hipótesis, aparece la verdadera tesis, ¿no? Acá apareció Sí. eso, apareció un progresismo andante que de pronto se vio empujado por otra oleada de una política completamente adversa, ¿no? Claro, bueno, es interesante justamente que este documental nos muestra testimonios políticos, de dirigentes de toda Latinoamérica, y a la vez propone un debate, ¿no? de la historia de cada país en conjunto con los demás, ¿no? Y un debate con la actualidad. Hace todo un recorrido, ¿no? Durante los primeros años del siglo XXI, y un debate interesante, ¿no? Que no solo se queda en lo que uno como dirigente haría, sino lo que realmente sueña, siente, necesita, ¿no? para todo un país, ¿no? En esta visión de todo lo recopilado en las entrevistas y todo, ¿se encontraron por ahí, o particularmente vos como guionista te encontraste con algo que por ahí no esperabas que apareciera, por ejemplo? Sí, bueno, esto es algo confuso, porque ahora todo se me vuelve natural, pero no era nada natural. Muchísimas de las cosas que vi, como te digo, Claro. es una Sí, sí. te mete a una reflexión, aunque, bueno, yo con tantos años de hacerlo, estoy acostumbrado a que suceda eso, a Sí. que aparezcan ideas que son revelaciones, aparece eso. La sensación Qué que buena tiene frase, por Dios. un buen producto, siempre, en este caso audiovisual, pero cualquier obra, te tiene que llevar en algún punto a alguna revelación. Entonces esto, vos decís, esto es lo que había pasado, esto es lo que pasó, Claro. esto es lo que está pasando. En este caso, lo fuerte que tiene es, esto es lo que está pasando. ¿Y ahora dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Porque es esa situación. Ahí vos mencionaste una frase que es de José Martí, de ese discurso primero que tiene Sí. la película Sí. en el prólogo. Hay algunas frases sueltas que quedaron, que muchísimas no son de mi autoría como escritor, sino de Nicolás Trota. Nicolás hizo de todo esto, de todas esas entrevistas, un gran informe que terminó siendo un libro. ¿Sí? Y de ese libro yo saqué, les puedo confesar, la mayor parte del texto que está como voz en off, y que es Nico el que la dice, con su voz. Pero lo único, les diría, tal vez no lo único, pero la mayor parte de mi trabajo no fue más que simplemente ordenar todo eso que estaba, y ordenar todo eso que Nico Sí. y que Esteban habían organizado, ¿no? Y que de hecho, todo esto que Nico había reflexionado, solo reordenárselo para que lo pudiera decir ahí en 1 hora y media. Sí, sin duda el documental es impactante, ¿no? Porque recorre diferentes escenarios, diferentes casos, como por ejemplo, diferentes casos en los cuales la democracia popular, ¿no? Digámoslo de esta manera, se vio amenazada, se vio, bueno, vulnerada, ¿no? Por ejemplo, la Bolivia de Evo, el Paraguay de Lugo, el Ecuador de Correa, tengo acá varios ejemplos, bueno, el más emblemático de todos es el caso de Brasil, ¿no? Con una presidenta también con un golpe institucional, que es, bueno, el ejemplo más rotundo. Y hay un momento en el cual se empieza a contar, ¿no? Esta unión latinoamericana, este sueño de la patria grande, y esto un poco me emociona decirlo, pero este sueño que había en este cono sur, y que de repente aparece Perón ahí medio filtrado, Perón que para nosotros es una figura fundamental, ¿no? En la historia, diciendo únanse, ¿no? Y paso seguido encontramos a diferentes ejemplos en los cuales la UNASUR, y en el cual estos países realmente tenían esa correspondencia de, frente a un poder neoliberal que quería ocupar una democracia popular, decir, bueno, nosotros no vamos a ser cómplices de esto, o nosotros no vamos a reconocer ese gobierno que venga. Fueron como que contribuyeron a la resistencia, ¿no? Entre ellos. Fue como una trinchera en la cual estaban todos Claro. unidos. Yo creo que una de las cosas maravillosas que tiene este documental es que vos estás recibiendo la información y el análisis de primera mano, Sí. de la gente que no solo lo protagonizó, todos esos pequeños movimientos o grandes movimientos de masas y esas políticas, Sí. no solo las llevaron a cabo, sino que ellos las vivieron en el cuerpo, ¿no? Entonces la reflexión es algo natural. Cuando algo le sucede al que tenés al lado, vos tenés que mirar a ver qué es lo que le pasó. Cuando algo te sucede a vos, vos lo sentís, es de primera mano. Entonces a mí me vienen
frases, recuerdo frases, cuando uno piensa, y bueno, y lo de la UNASUR y la cosa, y Correa lo dice en una frase, dice, miren, la integración es una cuestión de supervivencia, no es algo que se nos ocurre y punto, ¿no? O Evo Morales que te dice, mirá, después de tantas vueltas y demás, sabemos que no hay golpe de Estado en Estados Unidos porque no hay embajador de Estados Unidos en Estados Unidos. Son cosas de una claridad. Qué fuerte esa frase, ¿no? Cuando él dice que los directamente echó a la embajada, ¿no? Un acto que para algunos fue catalogado como autoritario y para otros fue un acto totalmente de, como dice Evo en un momento, de liberación, de soberanía pura. Fue un acto... Claro, y además que, digo, bueno, Evo contaba que estaban metidos en el FMI, metidos en la Casa de Gobierno, en la CIDE, todos metidos dentro de... Dice que fue como refundar Bolivia, me acuerdo que dijo. Que es tan simple como si uno se preguntara hoy qué hacen las oficinas del Fondo Monetario en Casa de Gobierno o en el Banco Central, en la Argentina. Digo, es más que un símbolo, es simplemente la verificación de una política, de una situación. Digo, cuando vos tenés el tipo que te prestó plata, a vos te prestan plata mañana. Sí. Si el tipo que te presta plata para cobrarte va y se instala en una de las habitaciones de tu casa, hay una relación ahí que excede el hecho de que vos le tenés que pagar y demás. Se transforma, ya no es una dependencia. Quiero ver qué haces con mi plata, ¿no? También. Claro, es una especie de invasión a la privacidad directamente. Digo, ya no es simplemente me prestó plata y se la tengo que devolver. Hay otra clase de relación, ¿no? Increíble. Antes de ir al corte, me gustaría preguntarte sobre, justamente hablando del mismo tema, la escena esa en la que Rafael Correa se resiste, dice, quiere matar al presidente, mátenlo. Y se abre un poco el pecho, se saca la corbata. En un acto que la verdad que nos da un poco de escalofrío. No, yo lo había visto, pero metido dentro de este documental, de esta trama, cobra otra dimensión, ¿no? No sé qué te pasó cuando volviste a ver esa escena. Es eso, sí. Como Salvador Allende. Es conmovedor, por supuesto. Sí. Bueno, pero es eso, ¿viste? Por un lado está la historia y por el otro la trama. Y la trama conmueve a veces, aunque lo que realmente te conmueve es la historia, claramente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasó? Y la otra es cómo pasó. ¿Qué sucedió? Entonces, ese tipo de escenas te conmueven muchísimo más, te hacen entender, comprender con claridad, digamos. ¿Quiénes son estos tipos, no? Estos hombres, ¿de dónde vinieron, no? Eso es una pregunta que el documental te deja, ¿no? Pero, además, esto que yo decía, el documental está en vivo. Bueno, la parte de Ecuador, ya olvidemos, no, más vieja no puede haber quedado, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando uno ve a ese Correa y ve lo que está pasando con Lenín Moreno en este momento, y lo que nos decía Correa sobre Lenín Moreno hace ¿cuánto? ¿Un año? Es increíble. Es como una especie de continuidad, ¿no? Impresionante. Es decir, hagamos ya la segunda parte, empecemos a hacer... creo que tendría que hacer una por año hasta que todo vuelva a la normalidad. Si te parece, Omar, vamos a escuchar un tema y regresamos a conversar con Omar Quiroga, guionista de Latinoamérica, Territorio en Disputa, esta película que es de Nicolás Trota y Esteban Cuevas. Así que les mandamos un saludo, que esperamos que vengan en algún momento también. Ya regresamos. Bueno, continuamos hablando con Omar Quiroga, guionista de la película Latinoamérica, Territorio en Disputa. Esta película que estamos conversando y que la verdad que es muy interesante, creo que es el documental del año y uno de los mejores que he visto en toda mi vida. Es impresionante, ¿no? La verdad, digámoslo, es una obra de arte. No, es verdad, es una obra de arte. Cómo han compilado todo, cómo han reflexionado acerca de lo que ocurre a nivel regional. Y mi pregunta va por ese lado también. Tengo algunos tips acá para leer que son empleo, redistribución del ingreso, planes de vivienda, desendeudamiento, derechos sociales, nacionalización de energías como el petróleo y el gas. Bueno, algunas cosas que se van desprendiendo de aquellos líderes políticos que estuvieron en la región y bueno, fueron las políticas que implementaron como en conjunto, no fue como una misma idea, una misma creencia sobre un mismo modelo de cómo se deberían hacer las cosas, cómo creían que tendría que ser el camino. Y había un tema que es el tema de que el neoliberalismo encontró un sitio nuevo, que esto es una cuestión que toca el documental y me pareció muy interesante, que es que utiliza obviamente los medios de comunicación como esa otra herramienta
de poder. ¿Por qué crees que son tan efectivos los medios de comunicación, logrando que la gente, bueno, repita muchas veces ciertos estereotipos que los medios infiltran para que la gente lo repita y que, bueno, que piense que, diga, bueno, tal es corrupto, tal es que tiene que ir preso, o que haya presos políticos y que nadie lo vea como algo raro? ¿Qué crees que hace que sea tan efectivo? Mira, creo que son varios factores, pero Sí. yo sinceramente no creo que los medios de comunicación masivos hablen mejor. En general hablan más alto, hablan más fuerte, Sí. tienen mucho más alcance, tienen un aparato de llegada mucho más fuerte y eficaz. Y tienen una cosa que es importante, me parece, la mirada siempre dirigida exclusivamente hacia el público. ¿Sí? Los medios de comunicación, como están tomados en el documental, son los medios masivos, corporativos, las empresas Claro. periodísticas, ¿no? Las que podríamos decir de algún modo que hacen periodismo de mercado, Sí. ¿no? Hacen un periodismo muy orientado a los negocios. Aunque hablen de cosas sociales, aunque hablen de política, en realidad están hablando de los negocios que implica la política. Del mercado, claro. Claro, están hablando de movimientos de cuentas bancarias todo el tiempo. Y los periodistas que ejercen ese periodismo están fuertemente atados a esos intereses, ¿no? No solo que están atados al interés de la empresa periodística. La empresa periodística en la que trabajan está atada al interés económico de grupos de poder y de grupos que se mueven a través de negocios. Muchísimas veces, la mayoría de las veces, multinacionales, Sí. ¿no? Con lo cual, el análisis sobre la realidad social, la realidad política, la realidad económica, está completamente teñida de esos intereses. ¿Qué es lo contrario a eso? Bueno, si vos tenés un gobierno de corte popular que quiere ejercer una política de corte popular, naturalmente va a chocar. Va a chocar el discurso del gobierno con el gobierno del medio periodístico. Con lo cual, el conflicto ese se va a dar. La pregunta es, ¿quién de esos dos además se ocupa de hablarle al público en general? Al público, cuando digo público, es la ciudadanía, ¿no? Claro, no solo al televidente. Vamos al caso. Sí. Siempre se menciona, y es natural que todavía estemos debatiendo y pensando, y ahora que va a haber un cambio de gobierno, hubo una gran disputa entre el gobierno anterior, el gobierno de Cristina Fernández, Sí. con empresas periodísticas, la más emblemática, Clarín, ¿no? Se habla siempre de la famosa pelea con Clarín, entre el gobierno Sí, y sí, Clarín. sí. ¿Cuál era la posición de la mayoría del público en esa pelea? Y el de mucho del lado de Clarín, por ejemplo. Claro, básicamente de espectadores. Bueno, ¿quién se ocupaba mucho de los espectadores? De entre esas dos fuerzas. A ver. ¿Quién se ocupaba específicamente de los espectadores? O sea, Clarín. El medio. Sí, sí. Entonces, digo, ¿y quién gana esa batalla? ¿Quién va a ganar esa disputa? El que se ocupa del espectador, el que se ocupa del público, el que se ocupa de hablarle sobre todo al público. Digo, si yo tengo una discusión con vos y Fue ella... la famosa 125 que... Vamos, acá somos tres en la mesa. Sí. Yo tengo una discusión con ella y vos sos el que mirás. Si yo me ocupo además de discutir con ella, de hablarte a vos, hay una complicidad entre nosotros. Si yo me ocupo solo de discutir con ella y ella te habla a vos, la complicidad es entre ustedes. Naturalmente, de algún modo eso, naturalmente en esta mesa quedaría 2 contra 1. ¿Sí? Y sobre todo, si cuando la disputa entre nosotros dos es por tu atención, yo tengo que dedicarle más atención a vos que a disputar con ella. Esperemos que esta vez ese tipo de conflicto no se dé de esa manera. Claro. Se va a dar naturalmente porque los discursos son opuestos, porque los intereses son opuestos y muchas veces va a haber conflicto de intereses. Sí, sí, sí. Bueno, pero este conflicto no tiene por qué terminar de la misma manera que terminó la vez anterior, ¿no? Bueno, Qué profunda reflexión, sí. yendo al documental, el documental retrata eso. Está claro que estos medios periodísticos que están retratados en el documental no están solos. Son parte de una corporación que implica a otros dirigentes políticos que también forman parte de esa oposición a los gobiernos populares, a intereses económicos, financieros, políticos extranjeros, que también se oponen a esos intereses que representan estos gobiernos populares, Sí. y al Poder Judicial, porque esta cosa del lawfare o la guerra judicial es una realidad. Bueno, cuando se te arma una corporación enfrente que está hecha de comunicadores, de los empresarios que los emplean, Sí, del Poder Judicial, y todos conforman un frente, estás luchando contra un poder importantísimo, ¿no?
Qué interesante tu mirada, Omar. Impresionante, de verdad. Impresionante. Muy valiosa tu análisis, muy valioso, de verdad. Bueno, de hecho justamente el documental, ¿no? Ya como bien hablábamos anteriormente, los testimonios que explican, tanto las entrevistas, que explican el modelo de cada país en profundidad, ¿no? Cómo también uno se interpela con los discursos, me parece interesante porque es esclarecedor en muchos aspectos, porque muchas veces uno se queda por ahí sin información buena, y tener esa información de primera mano, de escuchar, no escuchar un discurso de campaña, sino escuchar realmente la mirada, el pensamiento, es esclarecedor en ese sentido. Claro, el documental tiene muy poco comentario de parte de sus protagonistas, de los testimoniantes. Te están contando lo que vivieron, te están contando los hechos que vivieron, por supuesto desde su punto de vista, pero no los comentan, sino que es una crónica, digamos, de lo que han vivido. A lo que nosotros le pegamos a eso fue una crónica y una cronología de en qué orden fueron sucediendo todos esos hechos, y ahí empiezan a encontrar un sentido, ¿no? Sí, bueno, justamente en el caso de Brasil, bueno, aparece Lula diciendo, me fue bastante movilizador, porque Lula dice que bueno, que a pesar de todo lo que le está pasando y a pesar de su injusta encarcelamiento, él decía que en realidad él sigue soñando con esto, por eso él resiste, por eso él aguanta, porque él sigue soñando con ese proyecto, con esa patria grande. Y en paralelo también tenemos también a Cristina, que en el Congreso, el día de los desafueros, dice, bueno, acá tengo, antes de lo de Lula decía, soñábamos con construir un bloque económico fuerte, ¿no? Y Cristina, por otro lado, tenemos que dice, es un modelo regional, estas cosas le pasan a los que con errores o con aciertos, un discurso impresionante, creemos en algo y defendemos ese algo, ¿no? Y yo me ponía a pensar, ¿no? En base a todo lo que se han construido, todos los derechos adquiridos, los derechos ganados, ¿qué fue lo que falló para que haya pasado como un efecto dominó, ¿no? Para que en todos los países haya una caída de este modelo populista, de este camino que para nosotros, para muchos de nosotros era el correcto, y ese descrédito, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con esa patria grande que soñaban, por ejemplo, Cristina y Lula? Yo creo que, a veces hay respuestas que son más simples que los grandes análisis. Sí. En cualquier de proceso de desarrollo, de crecimiento, estamos hablando de evolución. Y la evolución tiene distintos estadios. A veces es más tranquilo, a veces es más violento, a veces más sanguíneo, a veces más etéreo. Y creo que esto se traduce en nuestra vida diaria, en la política. Quien, por ejemplo, dentro del documental tiene una visión y expresa una visión muy concreta en ese sentido, es Pepe Mujica. Sí. ¿No? Una de las cosas que hace Pepe Mujica, y que el resto de los líderes o exmandatarios o analistas también lo expresan, pero él tal vez es de los que más profundiza en esto, de que cuando hablamos de política, cuando hablamos de desarrollo, hablamos de economía, la clave está en poder vivirla y pensarla en escala humana. La escala humana es lo más importante, que es lo mismo que decir, bueno, ¿cómo te afecta a vos en la vida diaria? ¿Cómo va a afectar a tus hijos en su vida? Sí. ¿Cómo afectó a tus abuelos, a tus padres en su vida? En realidad estamos siempre hablando de la importancia que tienen todas esas cosas que pensamos, que conforman una ideología, una idiosincrasia, que terminan siendo proyectos, que terminan siendo la obra de gobierno de tal o cual administración, que termina siendo la gestión. Cuando uno lo lleva a escala humana, ahí aparecen revelaciones, ¿no? Y creo que eso es de lo más importante que tiene el documental, porque estos personajes, al estar además fuera del cargo, ya han ejercido esos cargos, tienen la tranquilidad de dar un paso atrás y ver, diríamos, la película entera. Ya no están viendo solo una escena, sino que están viendo la película entera, y esto le permite reflexionar. Pero yo creo que lo profundo está en llevarlo a escala humana. Cuando vos decís, cuando habla Cristina y cuando habla Lula, están hablando de las causas que los mueven. Están hablando de las cosas en lo que creen, ¿no? Están hablando más allá de esa realidad que viven. Están hablando de esa... Sobre todo están hablando de eso. Claramente, sí. Y lo que los mueve, ¿dónde está? Nada, está en su pecho, está en su corazón. Está
no tienen que declamar nada, ¿no? Y están, uno podría decir, están al desnudo, están en carne viva, están lo más transparentes que una persona puede estar. Es verdad. Bueno, Lula dice, yo todavía tengo ese sueño, y Cristina hace como a modo de una autocrítica, ¿no? Me arrepiento de no haber sido, bueno, dice, no me arrepiento de nada, a lo sumo me arrepiento de no haber sido lo suficientemente inteligente y amplia para convencer y persuadir, ¿no? De lo que estábamos haciendo, bueno, que había mejorado la vida de montones de argentinos, ¿no? Pero realmente es lo que vos decís, ¿no? los mueve lo humano, ¿no? Es muy interesante. Yo digo, utilizo la palabra causa, porque la causa es lo que tienen los militantes. Sí. Lo único que tiene el militante que es una causa que lo mueve. En todo lo demás, nada. Es alguien que pone energía en alguna materia que le interesa, como alguien que estudia tal o cual cosa, alguien que se dedica a esto o aquello, alguien que se dedica a un deporte. Pero bueno, el militante se dedica al deporte de llevar adelante una causa y ser consecuente con ella. Este es el caso de la mayoría de los personajes que están en el documental, ¿no? Le dedican la vida a eso. Así como el empresario le dedica la vida a desarrollar empresas, lo que fuere, y algunos le dedican solo a hacer plata. Digo, y todo es respetable, claro, en ciertas medidas, en ciertas circunstancias, y a veces esas cosas generan conflictos de intereses. Bueno, esto de que decías vos de ver la película desde afuera, como lo hacen ellos, y no ver solo una escena, también me ponía a pensar que tal vez propone un momento de preguntas, ¿no? Como ellos también en los discursos o en las entrevistas también se hacen preguntas, ¿no? De cómo por ahí, si bien hay una convicción, no a seguir, sino cómo se sigue con esa convicción. Entonces nos generan nuevas preguntas también. También así finaliza el documental. Sí, yo creo que eso con lo que está vinculado es, si tenemos preguntas es para hacérselas a alguien más, y esto implica que lo escuchemos. Cuando lo que tenemos son afirmaciones, implica contarle a alguien más y por lo menos en ese momento no escucharlo. Entonces, creo que mucha de la diferencia está entre escuchar y no tener tiempo para escuchar. Claro. Y son dos cosas muy diferentes. Posiblemente uno de los, y esto creo que lo decía Perón, y cualquiera que encontremos, cualquiera que reflexione, lo va a deducir con claridad. La conducción muchas veces pasa por simplemente escuchar al conducido. Más allá de que haya alguien que no le guste y no se quiera dejar conducir, que también es una de las cosas que hay en la política, ¿no? Pero digo, siempre que hemos hablado de procesos virtuosos, de conducción política, de procesos políticos virtuosos, de procesos que han vivido en los pueblos, han tenido que ver con eso, con cómo el que conduce todo ese proceso le habla al pueblo, pero cómo el pueblo le habla al que conduce. Y que tenga la grandeza de escucharlo también, ¿no? Que tan receptivo resulte. La verdad que me ha dejado sin palabras, Omar. Realmente es un placer estar conversando con vos, escuchar la manera en la cual reflexionás sobre el trabajo, sobre lo que es este documental Latinoamérica, territorio en disputa. La verdad que, bueno, ahí están, también estamos todos, obviamente coincidimos con esta mirada, creemos que es el modelo, y escuchar estos líderes, la verdad que realmente te reconforta y obviamente te surgen nuevas preguntas, ¿no? Como decía mi compañera, pero también te orientan un montón de cosas. Uno se siente siempre huérfano de todas estas, de la política, por más que uno sepa, por más que uno lea, siempre es bueno también, como decís vos, escuchar, ¿no? Y en este escucha me permitió el documental escuchar, entender un montón de personas, y también de personas, porque son personas más allá de todo, y conectarlas, no conectar lo que pasa en Ecuador, conectar lo que para mí eran hechos que por ahí pasaban, tenían similitudes, pero conectarlos de esta manera no lo había elaborado. Así que por mi parte, Omar, agradecerle también a Nicolás y a Esteban, porque juntos han hecho un trabajo impresionante, de verdad. Sí, bueno, hagamos extensivo todos estos agradecimientos al Grupo Octubre, a la UMED, ¿no? A todo lo que significa ese Grupo Octubre, que no casualmente nace a partir de todo el esfuerzo de los trabajadores, ¿no? Del sindicato de encargados, que es la base de todo eso. Y a mí es una de las cosas que más me reconforta. Todas las cosas que nacen del Grupo Octubre tienen que ver con eso, con el fruto del trabajo
transformado en cultura, en arte, en espectáculos y demás. Y este es un producto más, transformado en conocimiento, en debate, ¿no? Qué bueno. Bueno, les agradezco mucho a ustedes también. Omar, Y a la audiencia. de mi parte también agradecerte muchísimo por haberte acercado acá. La verdad es que felicitarte y felicitarlos a Nicolás y Esteban. Comparto las palabras de mi compañero y la verdad es que, como te decíamos, el documental es muy esclarecedor y bueno, les agradecemos por también haberse interesado en conversar y compartir con nosotros también la reflexión de ustedes. Gracias. Bueno, gracias Omar. Conversamos recién con Omar Quiroga, guionista de Latinoamérica Territorio en Disputa, y también de El Camino de Santiago y otros trabajos que seguramente vamos a profundizar. Me encantaría que vuelvas ahí a profundizar por ella con otro panorama, no se sabe. Así que vamos a ver. O preparando la segunda parte. ¿Cómo no?